Ok. Buenas noches todos, bienvenidos de nuevo a los que estén repitiendo clase y a los que sean nuevos, pues un saludo. Yo soy el doctor Gabriel Gutiérrez, ¿no? Entonces conmigo van a ver el tema de hoy del curso de premedicina, ¿no? Como saben, en el examen que van a presentar ahora para la universidad, les van a preguntar un poco del área médica y tienen que tener conocimientos acerca de química, biología y anatomía y fisiología. Dentro de los temas que tienen que analizar, aparece uno que se conoce como biomoléculas, ¿no? Que es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Ahora, la pregunta es, partamos de saber qué saben acerca de las biomoléculas. ¿Qué han escuchado? ¿Alguien sabe algo? ¿Lo vieron en la prepa? ¿No lo vieron en la prepa? Recuerden que lo vieron o no. ¿Qué saben de eso? ¿O qué? Pues, Dime. buenas tardes. Principalmente, pues yo lo que recuerdo es que bio es de vida y pues las moléculas son los que vendrán componiendo. Entonces, podríamos decir que en términos teóricos serían las moléculas de la vida. Ok, los moléculas de la vida. Es cierto, cuando ven química, por ejemplo, hablan de elementos, ¿no? Por ejemplo, hablan de oxígeno, carbono, hidrógeno, son las cosas que ven en química generalmente como elementos y aprendieron que la combinación de los elementos forma moléculas, ¿no? El agua es una molécula, ¿no? Los carbohidratos son una molécula, los lípidos son una molécula. La pregunta es, dentro de todas las moléculas que tenemos, ¿no? Dentro de todas las moléculas que tenemos, ¿cuáles son las relacionadas con la vida? Y eso es lo que nosotros conocemos como biomoléculas, que vamos a aprender que esencialmente son 4, ¿no? ¿Cuáles son las 4 biomoléculas principales? ¿Alguien sabe? Son los carbohidratos, lípidos, aminoácidos o proteínas y los ácidos nucleicos, Y los ¿sí? ácidos nucleicos, ¿no? Correcto. Son 4 tipos principales: carbohidratos, los famosos azúcares que conocemos, los lípidos, las grasas, los proteínas, que son los estructurales, ¿no? De cierta manera se puede decir como estructurales, las famosas proteínas, y los ácidos nucleicos, que los ácidos nucleicos son una biomolécula que es lo que conocen como el ADN y el ARN, ¿no? Que también es muy sonado en biología. Ahora, la cuestión, pues ahí hace mención, para ir entrando en el tema, su compañera mencionó aminoácidos y proteínas, ¿no? Y la pregunta es, ¿son diferentes tipos de biomoléculas esos dos? ¿Son parte de lo mismo? Entonces son 5, porque yo dije que eran 4, pero me dicen ahí aminoácidos y proteínas. ¿Qué diferencia hay entre un aminoácido y una proteína? Bueno, es que yo tengo entendido que los aminoácidos son los polímeros de las proteínas. Los Correcto. aminoácidos, bueno, muchos aminoácidos conforman a las proteínas. Exacto. Y eso es un concepto que también vamos a discutir, que se conoce como los llamados monómeros y los polímeros. Es decir, existen unidades fundamentales y formas complejas, como si fueran legos, ¿no? Cuando ustedes agarran el juego de Lego, si tuvieron Legos de niños, podían tener un montón de cuadros y rectángulos largos. Pero esas estructuras, cuando tú las acomodabas de cierta forma, podías formar castillos, puentes, dragones, según los dibujos de la caja que a ninguno le salían, ¿no? Pero en esencia, supuestamente con un montón de cuadritos y rectángulos, tú podías formar diversas estructuras complejas, ¿no? Entonces pasa lo mismo con las biomoléculas. Vamos a aprender que las biomoléculas tienen una forma básica, una forma simple, que es un monómero, y que la combinación de varias de esas formas básicas pueden formar los llamados polímeros. Si hablamos de carbohidratos, los monosacáridos son los famosos monómeros, y luego tenemos polisacáridos como el glucógeno. En las proteínas tendríamos aminoácidos contra proteínas. En los ácidos nucleicos tenemos los nucleótidos contra el ADN y el ARN. En el caso de los lípidos, pudiéramos tener los monoglicéridos contra los triglicéridos. Entonces vamos a ir viendo cómo en las diferentes biomoléculas tenemos componentes esenciales y formas más complejas, tal como los legos. Ok, entonces, si hablamos de biomoléculas, decíamos, son las moléculas esenciales para la vida. Ese es el concepto de biomoléculas, ¿no? Las moléculas que componen la vida en sí misma. Estas biomoléculas básicamente están formadas por carbonos e hidrógenos, y de hecho es un concepto que deben de entender. Cualquier biomolécula está formada en esencia por carbono e hidrógeno. Son una cadena larguísima, los típicos dibujos que ustedes ven en química, de que tienen carbono, 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 carbono al lado, y luego les cuelgan aquí unos hidrógenos, le cuelgan un oxígeno, un hidrógeno.
hidrógeno, oxígenos, hidrógenos colgando. ¿Han visto estos dibujitos en química? Que siempre todas las moléculas tienen un montón de carbonos e hidrógenos. Sí. Casi todas las biomoléculas son iguales. Son un montón de carbonos con hidrógeno. Pero hay una parte de la biomolécula, algo así como si dijéramos la cabeza, ¿no? La cabeza de la biomolécula que se conoce como grupo funcional, que es diferente y es específico. Es como si agarraran un muñeco de acción cualquiera y si le van cambiando la cabeza, lo van convirtiendo en diferentes objetos. Si le pongo la cabeza de Goku, pues es Goku. Si le pongo la cabeza de Pikachu, pues es Pikachu, ¿no? Entonces, los biomoléculas son iguales, son una cadena de carbonos muy similares entre sí, pero van a tener un grupo funcional, que así se conoce, que los distingue uno de otros. Y entonces, por los diferentes grupos funcionales que manejamos en las diferentes cadenas de carbono, tenemos 4 principales grupos de biomoléculas: los carbohidratos, ¿sí? Los aminoácidos, los lípidos y los nucleótidos. ¿Sí? Son los 4 diferentes tipos de biomoléculas que en esencia son un montón de carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero que tienen una cabeza llamada grupo funcional diferente entre sí. Y eso hace que tú digas que este montón de carbonos es un carbohidrato, cuando tienen un grupo aldehído, por ejemplo, ¿no? O que yo tenga este montón de carbonos, pero que es un aminoácido porque tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, que es su cabeza, su grupo funcional. O que este montón de carbohidratos que tiene un grupo carboxilo es un lípido, es un ácido graso, es una grasa. ¿Por qué? Porque tiene un grupo carboxilo. O que este montón de, ¿cómo se llama? Este montón de carbonos tiene una base nitrogenada, entonces se convierte en un nucleótido, ¿no? Entonces va a haber una parte esencial de la molécula que te va a ayudar a distinguirlas entre sí y poder decir, ok, son 4: carbohidratos, aminoácidos, lípidos y nucleótidos. Cuando analicemos esto, les mencionábamos, tenemos el concepto de monómero contra polímero, ¿no? Decimos, los monómeros son los ladrillos en este esquema, y con estos ladrillos tú puedes formar estructuras más complejas, como les decía de los legos. Las biomoléculas se comportan exactamente igual. El ejemplo más típico es, ¿han escuchado de la glucosa? ¿Qué es lo que tienen los diabéticos, lo que tenemos todos? Sí. ¿No? Okay. Sí, La Sí. glucosa en esencia es un monosacárido, es un monómero de un carbohidrato. Es una parte pequeñita, ¿sí? Una parte simple de carbohidratos, la glucosa. Ahora, ¿alguien conoce algún polímero de carbohidratos? ¿Han escuchado de el glucógeno? ¿Alguno? Sí lo he escuchado, pero no sé realmente El, qué significa. el glucógeno es la forma en que los animales almacenamos azúcar. Cuando tú comes alimentos con carbohidratos, cuando tú comes una fruta, cuando se toman un yogur, cuando se toman una coca, ¿no? Ustedes consumen en esencia glucosa, ¿no? Bueno, es más complejo, pero asumamos, comen glucosa. Entonces, consumen glucosa. Esa glucosa, además de usarla para producir energía, que es el uso principal de estos carbohidratos, tú puedes guardar un poco de ese azúcar en exceso para después, como que guardas en los toppers para guardar en el refri para cuando no tengas azúcar en la sangre y lo almacenas posteriormente. Ese almacenamiento se da mediante una estructura que se conoce como glucógeno, que son un montón de glucosas pegadas. Tú agarras una glucosa, la pegas a otra 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 glucosa, y todas estas glucosas amontonadas se conocen como, ¿cómo les digo que se llama? Glucógeno. ¿Sí? Y eso es un polímero. Tomaste un montón de monómeros que da la glucosa y lo convertiste en un polímero que es el glucógeno, ¿no? Y eso se puede hacer en los diferentes biomoléculas. Siempre van a haber estructuras esenciales y estructuras complejas. Hay otro caso. Les acabo de decir, es la forma de almacenar glucosa en los animales. ¿Alguien sabe cómo almacenan glucosa las plantas? ¿Han escuchado alguna vez? No. ¿No es por la celulosa? Correcto, la celulosa. Hay un término que se conoce como celulosa. La celulosa es azúcar
pero almacenada por plantas. Y es más o menos glucógeno, pero versión vegetal, la versión vegana, se puede decir, ¿no? Y las plantas hacen lo mismo, agarran un montón de glucosas, porque las plantas consumen azúcar también, glucosa, 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 las pegan entre sí, pero de acuerdo a la forma en que las pegan, de acuerdo a los enlaces que van formando, ellos forman una estructura que se conoce como celulosa, que es tan diferente al glucógeno que nosotros consumimos, que en esencia nosotros no podemos consumir esa celulosa, no la podemos digerir en el estómago, y es la famosa fibra. ¿Han escuchado que las plantas tienen fibra? Sí. Entonces, Sí. la fibra es azúcar, azúcar almacenada en un polímero, pero por la estructura que tiene, por la diferente forma en que la pegan las plantas, no las puedes digerir. Y entonces, ¿qué pasa? Entra y sale, ¿no? Y por eso es que la fibra les ayuda a ir mejor en el baño, porque básicamente es como que se comen, imaginen que comen plástico, algo que no van a digerir. Entonces, ¿qué va a pasar con el plástico? Va a volver a salir. Y en su salida limpia el tracto intestinal y permite, aumenta el peristaltismo y permite una mejor evacuación del contenido. Entonces, básicamente comen algo que no pueden digerir, la celulosa. Y es azúcar, ¿no? Y vean cómo, a pesar de que son los mismos componentes, la forma en que tú los unes, la forma en que tú los estructuras, cambia totalmente la forma en que interactuamos, ¿no? Entonces, el azúcar que nosotros podemos aprovechar es el azúcar suelta, el azúcar en forma de monosacáridos o disacáridos, y lo que vendrían siendo el azúcar de los animales, el glucógeno. Cuando agarran la res, esas carnes de res, esos pedazos de carne de animales pueden contener almacenamiento de glucógeno y lo pueden comer sin ningún problema también, ¿no? Pero el de las plantas es más difícil, no podemos digerir tan fácil algunas azúcares de las plantas como eso, ¿no? Entonces, ese es el concepto de monómero polímero. ¿Queda claro lo que es un monómero y lo que es un polímero? Sí. Sí, O sea, no es exclusivo del azúcar, ¿eh? No es exclusivo de los carbohidratos. Este mismo patrón lo vamos a encontrar en lípidos, en ácidos nucleicos, en proteínas, ¿no? El mismo patrón. Y van cambiando de nombre, ¿no? La forma simple, la forma compleja. Son como Power Rangers fusionándose. Ok, entonces carbohidratos. Cuando hablamos de los carbohidratos, en esencia dice contienen siempre carbono, hidrógeno y oxígeno. De hecho, la fórmula química básica de los carbohidratos es CH2O, ¿no? Que si ustedes lo analizan, CH2O es agua con carbono, ¿sí o no? Yo escribo la fórmula química estándar de CH2O, que es la fórmula básica para todos los carbohidratos, se dice que es una molécula de agua con carbono. Y de ahí el nombre que tienen los carbohidratos. Son carbonos hidratados o carbohidratos, ¿no? De ahí la nomenclatura, ¿no? De hidratos de carbono, carbohidratos, carbonos hidratados por la fórmula química, porque siempre tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, constituyen el uso de los carbohidratos, es la principal fuente de energía de nuestras células, de las estructuras celulares. Principal fuente de energía. Ahora, no significa que son los que más energía almacenan, pero sí significa que son la que más solemos utilizar. Cuando ustedes se alimentan o cuando su cuerpo quiere energía, la energía la puede sacar de cualquiera de las moléculas que conocen, ¿no? Cuando se le está bajando el azúcar a ustedes, lo primero que hace el cuerpo es consumir azúcar. Si tú tienes azúcar en la sangre, pues tomo azúcar. Pero no es la única fuente. Yo puedo utilizar como fuente de energía las proteínas, yo puedo utilizar como fuente de energía los lípidos. Y de hecho los lípidos tienen una mayor cantidad de energía almacenada que los carbohidratos. Pero el cuerpo siempre se va a comer primero a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque es más Porque sencillo. tienen más fácil absorción. Porque son más fáciles de absorberlos y son más fáciles de absorber. Esa es la respuesta, ¿no? Son mucho más sencillos de absorber. Las grasas se pueden consumir, pero le cuesta más al cuerpo, ¿no? ¿Nunca han escuchado, alguno de aquí va al gimnasio o hace ejercicio? ¿No? Sí, yo. Sí, yo. ¿Nunca han escuchado que antes de quemar grasa los hacen como que calentar primero o que tienen que pasar un rato de ejercicio de calentamiento antes de que empiecen a quemar grasa? Sí. Sí. ¿Por qué es eso? Es por esto. Porque ustedes tienen reserva de carbohidratos en el cuerpo. Y cuando tú empiezas a caminar y sudas, lo que estás haciendo es consumir azúcar que ya tenías en el cuerpo. La grasa ni la tocas. Pero si yo ya llevo 30 minutos, 50 minutos aproximadamente haciendo ejercicio,
Ya me consumí mis reservas de carbohidratos. Y entonces, ¿quién es el siguiente en la lista a quemar para tener energía? Los lípidos, Los las lípidos. grasas. Y es por eso que cuando los hagan hacer ejercicio para bajar de peso, les van a decir, si no haces mínimo 50 minutos de ejercicio, ni grasa quemaste. Únicamente te bajaste el azúcar. Te consumiste los carbohidratos almacenados en forma de glucógeno en tu cuerpo y todavía no llegas a la etapa donde te estás consumiendo las grasas. A pesar de que hay energía en las grasas, lo primero que consume el cuerpo y la primera fuente de energía que utilizamos son los carbohidratos. Y eso también explica por qué algunos pacientes que tienen hipoglucemia, cuando sus abuelitos o la gente que sufre diabetes, que irónicamente se les baja el azúcar, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen los médicos cuando se le baja el azúcar a alguien? Toman dulces, les dan panditas a los niños, les dan un dulce, de esos dulces. Les dan una Coca-Cola. Les dan Una coca. Coca-Cola, toman agua de sabor, toman un yogur. ¿Por qué? Porque son carbohidratos, ¿no? Y cuando tu cuerpo se queda sin energía o se queda sin glucosa, la forma más rápida de darle energía a tu cuerpo es meter carbohidratos. Que te puedes comer una gordita, don Rafita, o una gordita o algún taco grasoso, ¿no? O chicharrón para darte energía, claro que sí, pero el problema es que tu cuerpo le va a tomar más tiempo procesarlo y tú estás como que ya mareadón, ¿no? Te estás cansando, entonces lo mejor es agarrar un carbohidrato simple, ¿no? Ingerir eso y eso enseguida el cuerpo lo va a utilizar como fuente de energía. Entonces, cuando hablamos de los diferentes carbohidratos, los carbohidratos los podemos clasificar en distintas categorías. Hay muchas formas de clasificar las cosas. Hagan de cuenta que yo decido clasificarlos a todos por estaturas. Y les digo, vamos a hablar de altos y bajos. Los quiero clasificar por tipo de pelo. Vamos a hablar de lacios y colochos. O los quiero clasificar por hombres y mujeres. Vamos a hablar de hombres y vamos a hablar de mujeres. Entonces, realmente, los mismos componentes, los mismos alumnos pueden ser clasificados en diferentes características. Si yo tomo en cuenta su sexo, los clasifico de una forma. Si yo tomo en cuenta su tipo de pelo, los clasifico de otra forma. Si yo tomo en cuenta su altura, los clasifico de otra forma. Entonces, los carbohidratos y las biomoléculas son iguales. Dependiendo de la característica que tú le quieras analizar, los puedes clasificar en diferentes formas. Si tú quieres clasificar los carbohidratos por el número de carbonos que posee, los podemos llamar triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, hectosas. Si tiene 3 carbonos, y aquí vemos en la cadena, 1, 2 y 3, es una triosa. Si tiene 4 carbonos, es una tetrosa. Tetrosa. De 4. Si tiene 5 carbonos, es una pentosa. Si tiene 6 carbonos, es una Hexosa. hexosa, ¿no? Entonces, y es una clasificación que estamos haciendo por el número de carbonos que posee, ¿no? La forma en que yo decidí clasificarlo. Ahora, pregunta importante, ¿la glucosa qué tipo de carbono es en esta clasificación? ¿Qué tipo de carbohidrato es en esta clasificación? Una hexosa. Es una hexosa. Porque tiene 6 carbonos y de hecho por acá está, ¿no? Glucosa, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de azúcares, ¿no? Los azúcares se pueden pasar de el mínimo de azúcares, el mínimo de carbonos que puedes tener es 3, para que sepan como dato de vital importancia, ¿sí? El número de azúcar mínimo es 3, no puede haber azúcares más pequeños, ¿no? Y el máximo, hay hectosas y existe en otros animales una molécula de 9 carbohidratos, pero generalmente de 6, hay unos de 7 que son como transicionales, pero casi no hay, ¿no? La mayoría que van a conocer en los procesos médicos van a ser de 1 a 6, ¿no? De 1 a 6. Ahora, otra clasificación de los carbohidratos puede ser por su grupo funcional. El grupo funcional, ¿se acuerdan que les dije que las diferentes biomoléculas tenían cabezas que las caracterizaban? Tenían un componente que les daba su distinción. En el caso de lo que vendrían siendo los azúcares, tenemos un grupo que se conoce como aldehído, ¿no? Aldehído y cetona, ¿no? Que pueden ser aldosas o aldehídos, ¿qué es esto? O puede ser un grupo cetona. Son dos diferentes tipos de grupos funcionales, ¿no? Entonces, los aldehídos y las cetonas, los azúcares pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas, dependiendo del grupo funcional que poseen. Este que están viendo aquí es un grupo funcional aldehído
Y esto que están viendo acá es un grupo funcional cetona. El explicar por qué se llama así, por qué no se llama así, es más extenso de lo que podemos ver ahorita, pero básicamente es el concepto estándar, ¿no? Y por eso yo tengo aldosas y tengo cetosas. La glucosa, que es el ejemplo que ustedes conocen, es una aldosa, porque el grupo funcional que tiene es un aldehído. Y la cetosa más famosa que existe se conoce como fructosa. ¿Han escuchado de la fructosa? Sí, es la que está en las frutas. El azúcar de las frutas. El azúcar que tienen las frutas tienen su grupo funcional tipo cetona. Mientras que la glucosa, la típica glucosa que consumimos, tiene su grupo funcional de tipo aldehído. Por eso la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa, ¿no? Aldosas y cetosas. Grupos funcionales, ¿no? Aquí está la glucosa y aquí está la fructosa. Fructosa cetohexosa, aldohexosa, ¿no? Como ejemplo característico. Ok, luego también podemos clasificarlos por el número de azúcares o sacáridos que tienen o de monómeros que tienen. Por ejemplo, si yo tengo un solo azúcar esencial, se le conoce como monosacárido. La glucosa solita es un monosacárido. Es el nombre que le damos porque solamente es un elemento básico, ¿no? Ahora, ¿han escuchado de la sacarosa? Es la unión de glucosa más fructosa. Es la unión de una glucosa, correcto, más una fructosa. Estos dos monosacáridos, este sería un mono, este sería otro mono, si tú los juntas, formas una sacarosa. Hay un ejemplo más famoso. ¿Cuál? ¿Conocen el azúcar de la leche? ¿Cuál es el azúcar de la leche? Glucosa más galactosa. Ok, el azúcar de la leche es la lactosa, ¿no? La lactosa. La famosa que a todos les cae mal, que son intolerantes a la lactosa. Si no son intolerantes a la lactosa, lo van a hacer después de sus 22, 23 años, porque todos nos volvemos intolerantes a la lactosa. ¿Han visto el meme de Homero, del papá de Homero Simpson, que decía, yo también estaba en onda, pero luego la onda cambió y ahora no estoy en onda y les va a pasar lo mismo a ustedes? Pues le va a pasar lo mismo a ustedes, ¿no? Así como cuando se burlan de los viejitos y de la gente mayor de que es intolerante a la lactosa, todos evolucionan hacia la deficiencia de lactasa y van a tener intolerancia a la lactosa, como dato de importancia, ¿eh? Acá los vemos cuando sean intolerantes. Y en esencia, esa lactosa está formada por glucosa, ¿sí? Y otro azúcar simple que se conoce como galactosa. Cuando tú tomas la galactosa y tomas la glucosa y la pegas entre sí, formas algo que se conoce como lactosa. Esa combinación de dos monosacáridos se conoce como disacárido. Si tú combinas tres monosacáridos, ¿qué formas? Un trisacárido. O un tetrasacárido, y así te vas. Y ya cuando son muchos, formas un polisacárido, ¿no? Y ya discutimos un polisacárido. ¿Qué polisacárido mencionamos hace rato? El La glucógeno. celulosa. El glucógeno y la celulosa. Tanto el glucógeno como la celulosa son un montón de monosacáridos pegados y eso se le conoce como polisacárido. De glucógeno, polisacárido, celulosa, ¿no? Disacáridos famosos, la sacarosa, la lactosa, ¿qué otro? La maltosa. ¿Cuál es la maltosa? ¿Qué es maltosa? ¿Te sabes la combinación? Unión de dos glucosas. La unión de dos glucosas, la Es maltosa. la de los almidones. El almidón, correcto, ¿no? El almidón en sí es otra forma de almacenamiento de las plantas de azúcares. El almidón es un polisacárido, ¿no? Es la forma en que las plantas almacenan azúcar, pero la forma que sí podemos digerir, que no es la fibra. Hagan de cuenta que las plantas pueden almacenar de dos formas, en forma de almidón y en forma de celulosa. La celulosa no la podemos digerir, pero el almidón sí. Por eso es que las plantas sí nos aportan azúcar, ¿no? En la forma de almidón, pero son conceptos más. Puede ser un ejemplo de almidón en la papa o yuca.
La papa, exactamente. Porque tú comes la papa y la digieres. Por ejemplo, el chayote tiene almidón, o la papa, vamos a la papa. La papa tiene almidón y tiene celulosa. ¿Quién sabe dónde está la fibra en las verduras? En la cáscara. En la cáscara. Tú la parte del centro sí la puedes digerir porque la parte del centro es almidón, pero la cáscara dura es celulosa. Entonces, la parte del centro la vas a consumir y la vas a utilizar como fuente de energía, pero la cubierta la vas a despachar. O sea, va a entrar y va a salir. Porque la cáscara es pura celulosa y la celulosa no la podemos digerir nosotros. Y es la famosa fibra. Por eso dicen que hay que comerse las cosas con cáscara para que consumas fibra, ¿no? De hecho, hay gente que se come la mandarina con todo y cáscara, ¿no? No sé, hay gente rara en este mundo. Y la manzana también. Hay gente que pela las manzanas cuando deberías de consumirlo con todo y la cáscara, ¿no? La papa lo mismo, que le quitas las zanahorias y las pelas, también le estás quitando cosas, ¿no? También hay otros que dicen que si las hierves es malo. Hay que comer las cosas crudas, ¿no? Los llamados crudiveganos. Un montón de variantes más que ya son rollos de los nutriólogos, ¿no? Que ellos ya son los expertos en las ensaladas. Disculpe, y en el caso del plátano, ¿cómo sería? Básicamente es lo mismo. O sea, Igual, la cubierta que tienes es celulosa. Ahora, la común es que no te comes la cáscara del plátano. Pero que si te la comes es fibra, probablemente, ¿no? Pero no es habitual. Es como que no es habitual. De hecho, ya ven que muchos agarran en algunas recetas de cocina, ¿no han visto cómo rayan a veces las naranjas? O los limones. Sí, para... Básicamente sí, es fibra. Es para darle sabor, pero básicamente lo acaban comiendo, ¿no? Porque no te pones a quitar las rayaduras de naranja, ¿no? Entonces, eso acaba siendo fibra. Son celulosa, cubiertas de las plantas que no podemos digerir y que si lo comes va a ser fibra. Ok. Entonces, ese no es carbohidratos, ¿no? Principal fuente de energía y tienen formas simples como los monosacáridos y formas complejas como los polisacáridos. Los lípidos. Cuando hablamos de lípidos, los lípidos tienen un grupo funcional que se conoce como carboxilo. Básicamente es esta molécula. Este es un carboxilo, ¿no? El carboxilo es así, COOH. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias que lo único que tienen en común es que no se llevan con el agua. Y es el típico ejemplo. ¿Nunca vieron el comercial de Bonafont donde agarraban un vaso de agua y le ponían grasa y la grasa nunca se mezclaba con el agua? Y si tú le seguías echando agua, ¿la grasa se salía? Sí. Okay. Sí. Y en esencia se hace el experimento en su casa de agarrar un vaso de agua y echarle aceite. El aceite se hace una gota de grasa aglomerada y nunca se va a revolver o disolver con el agua. Porque los lípidos... Es por la densidad de cada uno, ¿no? No es exactamente por la densidad. La densidad lo que hace es que algo flote. Porque, por ejemplo, el hecho de que el hielo flote es porque es menos denso que el agua. El hecho de que el helio, los globos de helio floten es porque son menos densos que el aire, entonces se elevan, ¿no? La densidad es una cuestión de volumen, peso. El término que se conoce para los lípidos es hidrofóbico. Le tienen miedo al agua. Y esto es porque carecen de cargas eléctricas como el agua. El agua, hablemos del agua, no de las grasas. El agua es una molécula polar. Polar significa que tiene polos. Significa que posee cargas eléctricas dentro de la molécula. Cuando tú ves una molécula de agua, vamos a poner aquí, tienes una molécula de hidrógeno, tienes dos moléculas de hidrógeno y tienes una molécula de oxígeno. Esa molécula de agua tiene cargas parciales eléctricas. Tiene una carga negativa y tiene una carga positiva del otro lado. Así es el agua. Parcialmente negativo, parcialmente negativo. Es bipolar, es polar. Es como cuando hablan de una persona bipolar, ¿no? Que de repente está de buenas y luego de malas, ¿no? Que dicen es bipolar. Está mal usado el término, pero bipolar. Las moléculas también son así, tienen lados positivos y tienen lados negativos. Esta característica de moléculas bipolares o con carga eléctrica le permite disolver ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro sal de mesa, la sal de mesa está formada por cloro y sodio, ¿no? ¿Sí?
NaCl, ¿no? El cloro tiene carga negativa y el sodio tiene carga positiva. Si tú agarras sal y lo echas en agua, ¿la sal se disuelve en agua, sí o no? Sí. 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 Básicamente la sal se disuelve en agua porque pasa lo siguiente. El sodio que es positivo y que tiene una carga positiva se va hacia lo que vendría siendo el oxígeno y el cloro que es negativo va buscando el hidrógeno. Disolver una sustancia en agua básicamente es separar las moléculas entre sí. Para tú poder disolver algo necesitas que una parte de la molécula se vaya de un lado y otra parte de la molécula se vaya del otro. El hecho de que yo pueda disolver sal en agua es porque la sal tiene cargas y porque el agua tiene cargas. Y como un imán, se separan por polos. Y lo positivo va a lo negativo, lo negativo va a lo positivo y se separan. Y el agua disuelve cosas porque las separa internamente a nivel molecular. Eso es disolver algo. Ahora, ¿qué pasa? Que las sustancias que son lípidos no tienen cargas eléctricas, ¿no? Yo no soy ni positivo ni negativo. Y por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, no me llevo con el agua. Porque el agua no tiene la capacidad de disolverme. Porque el poder del agua para disolver depende de que yo, ¿sí? De que yo tenga carga eléctrica. Y si yo no tengo carga eléctrica, el agua no tiene poder sobre mí. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, viene el lípido que es neutro, no vale cero, no hay ni positivo ni negativo, y le dice, ah, pues yo soy el agua don chingón con cargas que separa, pues me vale, ¿no? No tiene ningún poder, o sea, porque no tengo ninguna carga que ofrecerte que te permita separar. Entonces, los lípidos en esencia se definen como un grupo heterogéneo de moléculas que lo único que tienen en común es que tienen partes en ellos que no se llevan con el agua, que son no polares, por eso le llaman no polares, porque no tienen polos, porque no tienen carga eléctrica, ¿no? ¿Se pueden disolver los lípidos? Y la respuesta es que sí. Generalmente los alcoholes y solventes orgánicos pueden llegar a disolver lo que vendría siendo los lípidos. Y yo siempre les doy un ejemplo muy típico. ¿Han visto las pinturas? Que hay pintura a base de agua y pintura a base de aceite. Sí. Sí, ¿Cómo disuelven la pintura a base de agua? ¿Se han visto cómo las pinturas las tienen que echar líquido para poder hacerlas más no es viscosas, más fluidas para poder pintar? ¿Qué le echan a la pintura a base de agua? Para disolverla. Agua. Agua. La pintura a base de agua, agua. Pero ¿qué le echan a la pintura a base de aceite? tiner. Tiner. ¿Por qué no le echó agua? Porque no se puede mezclar. Porque el agua y el aceite no se Se llevan. llevan. Pero ¿quién sí puede disolver al aceite de la pintura de aceite? El El alcohol. tíner. Eso quiere decir que el tíner es un solvente orgánico, es un solvente no polar. ¿Sí? Es un solvente no polar sin carga eléctrica que tiene la capacidad de disolver las grasas. Entonces, no llevarse con el agua no significa que no te puedas disolver, solamente que necesitas algo que no sea agua que te pueda disolver, ¿no? Y el ejemplo de las pinturas siempre me ayuda a mí a explicar este concepto, ¿no? Pintura de agua, pintura de aceite con tíner, ¿no? Con un alcohol, por ejemplo. ¿Y por qué con alcohol si se disuelve? Porque son sustancias no polares. Y entonces las sustancias no polares permiten separar las moléculas. Se diluye. Básicamente la ausencia de cargas hace como que se repelen, ¿no? No se llevan. La lógica es lo siguiente. Lo polar se disuelve lo polar. Polar con polar se llevan y se pueden mezclar, disolver, revolver. Y lo no polar se puede disolver, pero con lo no polar. Entonces, la sal es polar y por lo tanto se puede disolver por el agua porque el agua es ¿qué? Polar. Polar. ¿No? El aceite o el lípido es no polar. Por lo tanto, solo se va a poder disolver por algo que sea no polar, como el tíner, ¿no? Tíner creo que se escribe con doble N, no me acuerdo. Pues digamos tíner, el tíner es no polar.
Entonces, lo no polar se lleva con lo no polar. Creo que acabo de... Lo no polar se lleva con lo no polar, ¿no? Y por eso se pueden disolver. Es una cuestión de iguales, ¿no? Polar con polar, no polar con no polar, ¿no? Y existen otras fuerzas que entran más conceptos, se llaman fuerzas de Van der Waals, fuerzas intermoleculares, que cuando vean conceptos de química más a detalle entenderán que existen fuerzas en las moléculas no polares que no son dependientes de carga, que permiten el mantener o disolver las cosas, ¿no? Básicamente se junta. ¿Qué hacen las gotas de grasa en el agua? ¿Alguien las ha visto? Si yo pongo 2 gotas de grasa en el agua, ¿qué hacen? Flotan. Entre ellas. Se juntan. Se unen. Sí, ¿Por qué? Porque como le tienen miedo al agua, entre más cerca estén, se están como cubriendo. ¿Nunca has visto en las películas o en las series de Discovery cómo las manadas a veces cuando están rodeadas, ¿qué hacen? Se paran en círculo. Se agrupan. Se agrupan, se amontonan. ¿Por qué? Porque es más fácil que las ataquen si están dispersas. Entonces, cuando están agrupadas, amontonadas, o como chuchos cuando tienen frío. ¿Qué hacen los chuchos cuando tienen frío? Para combatir el frío. Se amontonan, ¿no? Hay una bola gigante de perros que están uno encima del otro, todos acostados ahí cerquita. ¿Por qué? Porque como les da frío, el aire los está molestando, se agrupan entre sí. Entonces, esa es una fuerza que se conoce como efecto hidrófobo. Y lo que hace es que las grasas en sí se unen entre sí porque son iguales y buscando alejarse de todo lo que no sea como ellos. Eso habría que explicarlo más a detalle. Es para otra clase, pero básicamente es el concepto. Entonces, los lípidos son sustancias que lo único que tienen en común es su miedo al agua, su odio al agua, ¿no? Entonces, lípidos. Los lípidos son todos los tipos de grasa. Los lípidos es el concepto para todos los tipos de grasas, correcto. Déjenme deshabilitar la habitación para otros. La anotación. Tengo que borrar todos los... Es que alguien rayó. Esto fue. Ok. Entonces, los lípidos les decía, miren, esto es un ácido graso, se le conoce como ácido graso. Hay muchos tipos, les digo, no hay un solo tipo de lípido. Los lípidos son un montón de sustancias que lo único que tienen en común es que le tienen miedo al agua. ¿Estamos de acuerdo? Esa es definición, ¿no? Entonces, aquí está cadena de carbono y esto es un grupo carboxilo. Eso es un ácido graso, se le conoce como ácido graso. Contienen carbonos, hidrógenos, son una gran fuente de energía, pero sobre todo se lo utiliza como almacenamiento de energía. Las grasas es la forma en que almacenamos energía para épocas de escasez, ¿no? ¿Y cuál es la forma en la que almacenamos energía? Principalmente mediante los famosos triglicéridos, ¿no? Los famosos triglicéridos. Los triglicéridos, como su nombre lo indica, están formados por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Esto es una molécula de glicerol. Y esto que vemos aquí son ácidos grasos. Un ácido graso, 2 ácidos grasos, 3 ácidos grasos. Tú tomas los ácidos grasos, que es un tipo de lípido, los pegas a un glicerol y cuando tienes un ácido graso con un glicerol, se llama monoglicérido. Porque tienes un ácido graso. Si yo coloco el segundo ácido graso, ¿cómo creen que se llame? Biglicérido. Glicérido. Y si yo lo coloco 3 ácidos grasos, ¿cómo se llama eso? Triglicérido. Triglicérido. Y el triglicérido es la forma en que almacenamos grasa en el cuerpo. ¿Han escuchado de los famosos adipocitos? Sí. Son las Sí. células de grasa, ¿no? La panza o la lonja que cargamos está llena de adipocitos. Son células de nuestro cuerpo que se conocen como adipocitos. Los adipocitos, ustedes lo ven al microscopio, la única característica que tienen son una célula que tiene una gota gigante de grasa. ¿Y qué tipo de grasa creen que sea esta? ¿Qué tipo de lípido creen que sea?
Spoiler, está en el título. Triglicéridos. ¿No? Disculpe, ¿cuál fue su pregunta? ¿Qué tipo de grasa tienen los adipocitos? Y la respuesta es triglicéridos, ¿no? O sea, es la forma en que tu cuerpo almacena. Entonces, si tienen lonjita por ahí, no ya todos traumados ahorita, esa lonja tiene adipocitos. Y esos adipocitos tomaron las grasas que consumieron en los alimentos o las que produjo su propio cuerpo, las pegaron a un glicerol y formaron triglicéridos. Y luego el triglicérido lo metieron dentro de una célula, que es una célula con una gota gigante de grasa flotando a microscopio, y esa gota gigante de grasa está formado por triglicéridos, y a esta célula que tiene la grasa de triglicéridos que lo está guardando, ¿cómo se le llama? ¿Adipocito? ¿No? La grasa corporal. De hecho, de ahí viene la tendencia de que es bueno las famosas liposucciones, ¿no? Porque básicamente lo que hacen las liposucciones es retirar adipocitos. No es solamente hay una tendencia de que los adipocitos se los mantienes, aunque tú bajes de peso, tienes una gran cantidad de adipocitos y eso te fomenta que rápidamente puedas tener el rebote y a recuperar. ¿Por qué? Porque básicamente los adipocitos son como bolsas de mandado para guardar cosas, ¿no? Y están a la espera de que cuando te pases de carbohidratos, cuando te pases de calorías en tu dieta, ellos rápidamente van a guardar, ¿no? Van a guardar grasas. Y en las liposucciones, que son cirugías medio peligrosas, ¿no? Básicamente lo que hacen es retirar adipocitos del cuerpo. Toda esa grasa que le están quitando son células. La grasa no la tienen flotando. A veces tienen el concepto en su cabeza quizás de que la grasa es como el cuerito que ven en la carne, ¿no? ¿O no pensaban así? Yo hubiese pensado así antes de esto, ¿no? Que si ustedes dicen, ok, busquemos la grasa de mi cuerpo. Y a veces asumimos que es como que tengo pedazos de grasa flotando y almacenados en una esquina dentro de la lonja. Y no, tienes células con una gota interna de grasa porque están guardando ese contenido lipídico. ¿Me explico? Por eso se llama tejido adiposo, ¿no? Es el tejido adiposo. Exactamente, tejido adiposo. ¿Y tejido qué es? Graso. ¿Cuál es la definición de tejido? ¿Cuál es la definición de tejido? ¿Qué es un Conjunto de tejido? células. Un grupo de células. ¿Qué células? Adipocitos. Adipocitos, ¿no? Entonces, su cuerpo almacena grasa principalmente como triglicéridos. ¿Estamos? ¿Es la única grasa que tenemos? No, existen otros tipos de grasa. Aquí tenemos una grasa que se conoce como fosfolípido. Disculpe, ¿puede poner otra vez la diapositiva de arriba, por favor? ¿Esto? Gracias. La forma en que almacenamos son... ¿Ya? Ya. Ok. Luego, los fosfolípidos, ¿no? En el caso de los fosfolípidos, son otro tipo de lípido. Acuérdense, los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias que lo único que tienen en común es que le tienen miedo al agua. Son ácidos grasos, eso es un ácido graso otra vez, miren, un ácido graso, otro ácido graso, que tienen glicerol también, eso es una molécula de glicerol, pero además de la molécula de glicerol, tienen un grupo fosfato en su cabeza. ¿Sí? Y ese grupo fosfato es como su parte característica. Y se le conocen como entonces como fosfo de los tenis de Mariana, ¿no? Fosfolípido. Fosfolípido, porque es un lípido con un grupo fosfato, ¿no? De ahí fosfolípido. Estas moléculas son moléculas que se conocen como anfipáticas. El término anfipática hace referencia a que es un tipo de molécula que tiene partes polares y una parte no polar. ¿Se acuerdan del concepto de polar y no polar? Que lo polar se lleva con el agua y lo no polar le tiene miedo al agua. ¿Sí? Sí. Bueno, el fosfolípido tiene dos partes en sí. Una parte que son los ácidos grasos, que son esta de atrás, esta parte de acá atrás,
es una parte no polar. Polar. Esta parte le tiene miedo al agua, mientras que la cabeza de fosfato es una parte polar, se lleva con el agua. Y estos fosfolípidos tienen la capacidad de formar algo que se conoce como membrana celular, porque forman estas estructuras. Cuando ustedes ven una célula y ven la membrana celular que recubre la célula, deben de entender un concepto importante. Cuando yo veo la célula y la dibujo, aquí está mi célula, existe agua por dentro de la célula y existe agua por fuera de la célula. Entonces, cuando tú tienes una barrera de lípidos alrededor de lo que vendría siendo la célula, el lípido se tiene que proteger tanto del agua que está por fuera como del agua que está por dentro. ¿Sí o no? Sí. La grasa tiene un problema. Tiene que cubrirse de lo de afuera y lo de adentro a la vez. ¿Cómo logra eso? Los fosfolípidos son la respuesta. Las membranas celulares están formadas de fosfolípido y agarran esta estructura. Vean, estos son fosfolípidos de un lado y estos son fosfolípidos del otro. Las cabezas polares que se llevan con el agua dan la cara hacia afuera y hacia adentro. Y eso hace que la parte que se lleva con el agua proteja a la parte que no se lleva con el agua. Es como si el agua tuviera encerrado al aceite, ¿no? Correcto. Y en estos, recuerden que esto es un fosfolípido, aquí, esto. Y esto es otro, ¿eh? Pero básicamente, la parte no polar de los fosfolípidos queda por dentro. ¿Y la parte polar por dónde queda? Por afuera. Por fuera. ¿Por qué? Porque afuera y adentro está el agua. ¿Sí? Entonces es como que, imaginen que agarran dos sombrillas. Agarran una sombrilla, la ponen hacia arriba y luego agarro otra sombrilla y la pongo hacia abajo. Y eso me va a proteger de dos fuentes de agua, ¿no? Imaginen que le están aventando con una manguera de agua del lado derecho y agua del lado izquierdo. Y agarro dos sombrillas y me cubro una en el lado derecho y una en el lado izquierdo. Yeah. Es lo mismo lo que hacen las membranas. ¿Sí? Son dos fosfolípidos con una parte que repele el agua y una parte interna que te protege a ti. El palo de la sombrilla serían las colas que quedan por dentro y la cabeza polar, que sería como tal el paraguas, ¿no? Queda por fuera protegiéndonos del agua. Son fosfolípidos, los principales elementos de las membranas celulares por tener esta característica de ser, ¿cómo dijimos? Anfipáticos, que significa que tienen una parte polar y una parte no polar. No polar, y eso les permite formar membranas celulares. Ok, otro tipo de lípido, esteroles. Los esteroles, los tipos de lípidos como esteroles, son lípidos que contienen un grupo o un anillo esterol, se le conoce, dentro de sus componentes. ¿Qué es esto? Que se conoce como ciclo, pentano, hidrofenantreno, que es el componente esencial de todos los esteroles. El ejemplo más típico del esterol es el llamado colesterol. ¿Has escuchado del colesterol? Sí. Sí. La canción. Entonces, este es el colesterol y vean, aquí está el anillo. El anillo esteroideo se le conoce. ¿Lo ven? Tiene otras cosas agregadas, pero la esencia para decir que es un esterol tiene que tener un anillo esteroideo. Y aquí está el anillo. Es el mismo de acá, ¿ya vieron? Entonces, colesterol, algunas hormonas sexuales. La testosterona tiene este anillo. ¿Sí? También. ¿Por qué? Porque las hormonas esteroideas, ¿sí? Las hormonas esteroideas también son derivadas del colesterol y tienen anillos esteroideos. Entonces, recuerden, los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias que lo único que tienen en común es que le tienen miedo al agua. Pues son formas muy variadas, pero por eso los clasificamos de acuerdo. Los que tienen este anillo son esteroides, ¿no? Esteroides. Y dentro de los esteroides está el colesterol y todos sus derivados, como las hormonas esteroideas. La testosterona es un derivado. De hecho, las hormonas en sí mismo son, las grasas y las hormonas están muy relacionadas, las hormonas sexuales. Es por eso que la gente que nunca han escuchado eso de que actualmente las personas se desarrollan más jóvenes por las hormonas en el pollo.
Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Las hormonas y las grasas están muy relacionadas. Y ese es otro concepto. Ejemplo, las mujeres que durante la adolescencia desarrollan las caderas y el pecho, que básicamente son consecuencias de la acumulación de grasa y de los efectos hormonales, la falta de consumo de lípidos limita el desarrollo sexual. Por eso la gente con desnutrición, ¿sí? Como la gente de las comunidades indígenas que crecen con hambre, tienen un limitado desarrollo sexual. Porque para formar las hormonas sexuales, tú necesitas tener como fuente, origen, primaria, grasas. Y si no comes grasas, no puedes formar hormonas sexuales. ¿No? Entonces, es una característica a tener en cuenta, ¿no? A relacionar, ¿no? Las grasas son importantes, por eso las dietas sin grasas son malas. La grasa es necesaria para el cuerpo. Todo en proporciones, todo en consideración. ¿Qué pasó? La hora, digo. ¿Ya hablaron? No. ¿No? Ok. Ok, entonces, esos son los lípidos, ¿no? Los colesteroles, el colesterol es el principal y está relacionado con las hormonas, ¿no? Las hormonas esteroideas, las sexuales, las hormonas que más conocen ustedes. Aminoácidos y proteínas. Cuando ustedes ven un aminoácido, básicamente, de nuevo, es una cadena de carbono. Esta R se conoce como radical. Este radical representa un montón de carbonos. ¿Por qué se pone una R? Porque me da flojera dibujar un montón de carbonos igual, como todos los demás dibujos, ¿no? Entonces, la forma de abreviar esa típica cadena de carbonos e hidrógenos que le dije que todas las biomoléculas están formadas por carbonos e hidrógenos, ¿no? Entonces pone una R. ¿Qué grupo funcional tienen los aminoácidos y las proteínas? Tienen un grupo amino, que aquí está, y un grupo ácido carboxílico. Un ácido y un amino tienen los aminoácidos. ¿Cómo se llama el aminoácido? Aminoácido, porque tiene un grupo amino y un ácido carboxílico. Aminoácido, ¿no? Que es la forma esencial para las proteínas. Los aminoácidos, de nueva cuenta, vean, carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en este caso, ¿no? Pero todo está formado por lo mismo, son los grupos funcionales lo que lo cambian. Y la diferencia es que tienen dos grupos funcionales relevantes, un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino puede ser positivo y el grupo carboxilo puede ser negativo. El hecho de que tenga cargas, ¿qué tipo de molécula lo convierte? Se está trabando el audio, me dicen. ¿A los demás también? Polar. No, yo se escucho bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Ha de ser Escucha su bien. internet. Sí, ha de ser su internet. No, los convierte en una sustancia polar, ¿no? Ahora, aquí cambia porque se acuerdan de esta R, esta cadena lateral también puede dar características, ¿eh? Por ejemplo, yo le puedo poner una molécula aquí no polar, poner cosas que no sean no polares, y entonces ese tipo de aminoácidos, los aminoácidos pueden ser polares, pueden ser no polares, dependiendo de las características de su grupo, de su cadena lateral, ¿no? Entonces al final tú evalúas y ves si es polar o no polar, eso es muy variable. Clasificaciones, y decíamos, los aminoácidos se pueden clasificar como no polares o apolares, y vemos la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina. Podemos tener aromáticos, los aromáticos son los que tienen un anillo de benceno. Estos anillos de acá son anillos de benceno. Se llaman aromáticos porque algunas sustancias aromáticas, como los perfumes, bueno, las primeras fragancias, tenían este tipo de anillos, anillos de benceno, por eso el término de aromáticos. Es esto. Esos anillos se conocen como anillos de benceno y se le da el término de aromático. Tenemos la fenilalanina, el triptófano, son aromáticos. Aminoácidos con azufre, la metionina, la cisteína, la prolina, que es el único aminoácido que tiene una cadena lateral en forma de anillo, y todos estos son aminoácidos de tipo no polar, ¿no? No polares. Aminoácidos polares, ¿no? Serina, treonina, asparagina, glutamina, tirosina, aspartato, glutamato, lisina, arginina e histidina. Ahora, ¿por qué sería importante clasificarlos como polar y no polar? ¿Cuál creen que se disuelve en agua? ¿El polar o no el no polar? El polar. Los polares se disuelven en agua. Mejor.
Y los no polares se llevan mejor ¿con quién? Alcohol. Con los lípidos. Con los lípidos, ¿no? Acuérdense que los no polares es amigo de los no polar y lo polar es amigo del agua. Exacto, ¿no? Entonces, ya cuando vean las composiciones de muchas macromoléculas como proteínas, y las proteínas están formadas principalmente por moléculas polares, esa proteína se lleva bien con el agua. Pero si está formada principalmente por aminoácidos no polares, esa proteína se lleva mejor con las grasas, ¿no? Y hay tipos de proteínas que están en agua y tipos de proteínas que están en grasa. ¿De qué va a depender? De qué tipo de aminoácido esté formado. Clasificaciones. Hay esenciales, no esenciales, ¿no? Los esenciales, bueno, esta clasificación, no sé por qué la incluyeron, no me recuerdo si viene en el examen, pero lo voy a checar. Pero esencial y no esencial es un término que hace referencia al requerimiento de consumirlos en los alimentos. Básicamente hay aminoácidos que ustedes pueden generar por sí mismos a partir de otros elementos. Ustedes pueden crear ciertos aminoácidos en su cuerpo. Y hay otros que no pueden crear. Y como no los puedo crear, los tengo que consumir de los alimentos. Y cuando yo no puedo producir un aminoácido y necesito comerlo, se le conoce como aminoácido esencial. Y cuando yo los puedo crear por mi cuenta, pues son esenciales. Porque aunque yo no los coma, ¿sí? Los voy a producir. Ejemplo de aminoácidos esenciales: metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, ¿no? Alimentos que hay que ingerir. Ahora, eso varía dependiendo de las especies, ¿eh? Tu gato no tiene los mismos requerimientos que tu perro o que tú, ¿no? Cada diferente especie tiene diferentes requerimientos de aminoácidos esenciales, ¿no? Eso es por eso que algunos veganos, por ejemplo, tienen problemas tienen que suplementarse con pastillas de suplementos de aminoácidos porque como dejan de comer ciertos alimentos, tienen carencias de los aminoácidos esenciales. Entonces, ¿qué hacen los nutriólogos que atienden a veganos? Les suelen dar suplementos alimenticios, pastillas, que ya directamente les están dando estos aminoácidos esenciales. Es como que no batalles buscando el aminoácido, piden estas pastillas y ahí vienen los aminoácidos, se acabó, ¿no? Porque los tienes que ingerir de forma externa. Esenciales y no esenciales. Péptidos y proteínas. Los péptidos son como los disacáridos. Los péptidos son cuando tú agarras un aminoácido, lo pegas a otro aminoácido. Lo vas pegando. Los péptidos, al igual que los azúcares, se clasifican como dipéptido, 2 aminoácidos, tripéptido, 3 aminoácidos, péptidos y polipéptidos y oligopéptidos. Y ahí lo de polipéptidos y oligopéptidos varía mucho, ¿no? Muchos dicen que los oligopéptidos son menos de 100, que los polipéptidos son de 100 a 1000 y que cuando tú tienes 1000 aminoácidos ya le llamas proteínas. Pero les soy sincero, eso varía muchísimo de acuerdo a cada libro, ¿no? Pero básicamente la secuencia es la misma. Tú tienes un aminoácido. Si pegas 2 aminoácidos, formas un péptido, que puede ser un dipéptido, un tripéptido, ¿sí? Luego puedes hacer un oligopéptido. Un oligo significa pocos péptidos, o un polipéptido, que significa muchos péptidos. Y un polipéptido muy grande puede formar una proteína, que son miles de aminoácidos que llegan a formar las proteínas, ¿no? Funciones de las proteínas tienen muchísimas, principalmente son estructurales, ¿no? Las estructuras, los esqueletos del cuerpo, muchas estructuras rígidas del cuerpo están formadas por proteínas. Mecanismo de transportes, organelos, tienen un sinfín de funciones. Los nucleótidos y los ácidos nucleicos. El ácido nucleico, el típico ácido nucleico que conocen ustedes es el ADN. Eso que están viendo aquí es el ADN. Esto que es el ADN se conoce como un ácido nucleico. Es la forma compleja de los nucleótidos. Los nucleótidos son como los monosacáridos. Son los monómeros de los ADNs. Si tú agarras el ADN y quisieras analizar este pedacito en específico, este pedacito en específico es un nucleótido. ¿Me explico? Sí. Muchos nucleótidos te permiten formar un ácido nucleico, que puede ser un ADN o puede ser un ARN. Disculpe, ¿podría regresar tantito al anterior diapositivo, por favor? ¿Está? Sí, ya, gracias. Ok.
Entonces, los nucleótidos son componentes esenciales de los ácidos nucleicos. ¿De qué está formado un nucleótido? Está formado de 3 elementos. Primero, un azúcar, que suele ser una ribosa. Una pentosa, una ribosa. Están formados por un grupo fosfato, aquí está, 1 o 3 grupos fosfatos, 1, 2 o 3 grupos fosfatos. Y están formados por una base nitrogenada. Una base nitrogenada básicamente es un anillo de carbono que tiene a nitrógenos incrustados. Aquí está, un anillo de carbono con nitrógeno, 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 nitrógeno. Eso se lo conoce como base nitrogenada. Eso se le conoce como grupo fosfato y eso se le conoce como la parte azúcar, que suele ser una pentosa, que suele ser una ribosa. Pues todos los nucleótidos están formados iguales. ¿Qué es lo que forman los diferentes nucleótidos? Que le cambies la base nitrogenada. ¿No? Esta. Que aquí es una adenina, por ejemplo. Ejemplos de nucleótidos, el ATP, el AMP. Ya decíamos, ¿no? Está formado por un azúcar de 5 carbonos, está formado por un grupo fosfato y está formado por una base nitrogenada. Esta base nitrogenada en sí misma puede tener diferentes elementos. Las bases nitrogenadas que tenemos son 2 tipos, purinas y pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina y las pirimidinas son citosina, timina y uracil. Entonces, básicamente lo que cambia entre un nucleótido y otro es que le vas cambiando la base nitrogenada, ¿no? Tú puedes tener un nucleótido de adenina, tú puedes tener un nucleótido de guanina, tú puedes tener un nucleótido de citosina, tú puedes tener un nucleótido de uracilo. ¿Me explico? Puedes tener nucleótidos de diferentes tipos. Y lo vas cambiando. La ribosa, que es el azúcar. Este azúcar puede tener 2 formas específicas de la ribosa. Puede ser ribosa o una desoxirribosa. La diferencia, la ausencia de un oxígeno en una de sus cadenas. Y aquí se ve, miren. Con oxígeno. ¿Y ven que aquí le falta un oxígeno? ¿Lo notan? Sí, sí. Con oxígeno o sin oxígeno. Entonces, cuando le falta el oxígeno se le llama desoxirribosa. Y cuando tiene el oxígeno, se le llama ribosa. Desoxirribosa, ribosa. Sin oxígeno, con oxígeno. Eso hace que tú puedas tener 2 tipos de nucleótidos. Desoxinucleótidos o nucleótidos normales, ¿no? ¿Quién utiliza la desoxirribosa? El ADN, ¿no? ¿Quién utiliza la ribosa? El ARN. De ahí el nombre. Ácido ribonucleico. ¿Cómo se llama el ADN? Ácido desoxirribosa. ribonucleico. ¿Por qué? Porque a uno le falta un azúcar, le falta el oxígeno y al otro no. Es la diferencia. Ok. El ácido nucleico, ¿no? Son los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, ¿no? Son los 2 tipos de ácidos. Ya cuando tú agarras muchos nucleótidos, los juntas y puedes formar ADN o puedes formar ARN. Básicamente, ¿sí? Dígame. ¿Decían algo? ¿No? Ok. ¿Cuál es la función del ADN? El ADN tiene la función como tal de almacenar lo que vendría siendo la información genética. ¿Sí? Es la información genética que te heredan tus padres. Esta información genética se guarda en el ADN. ¿Para qué quiero ADN? Para formar posteriormente lo que vendría siendo ARN. El ARN es la forma aplicada de cómo producir proteínas. Lo único que les heredan sus padres en la descendencia, en los códigos genéticos, son instrucciones de cómo formar proteínas, ¿no? Y esas instrucciones están almacenadas dentro del ADN. Cuando tú quieres formar una proteína, lo primero que tienes que hacer es convertir el ADN en ARN. Y después este ARN lo vas a llevar a una maquinaria o una fábrica que se llama ribosoma. Y ese ribosoma va a leer tu ARN
que le va a dar indicaciones de cómo tomar 10 aminoácidos, suponiendo, y juntarlos para formar una proteína. Digamos que es más complejo, pero vamos a dejar para que lo entiendan, la hemoglobina. Tú quieres formar hemoglobina. La hemoglobina se forma de aminoácidos, pero tú necesitas saber las instrucciones de cómo pegar o ensamblar esos aminoácidos. ¿Quién me va a dar esa información? El ARN. El ARN es la receta de cocina. ¿Sí? El ARN es la receta de cocina. ¿Y quién le dio la información al ARN? El ADN. ¿Sí? Imaginen, no sé cómo explicarlo de... ¿Dudas con esto? Apartamos si tienen dudas. Imaginen que buscan una receta en internet y que encuentran una página de internet donde tiene la receta. Esta es la página de internet. Donde está la receta original. El ADN. Ustedes ven, entran a una página, ven los ingredientes que necesitan para hacer algo. Luego agarran una hoja de papel y lo apuntan. Ah, tengo que comprar cebollas, tengo que comprar crema, tengo que comprar tantos gramos de pollo, tengo que comprar tales especias y lo apuntan en una hoja de papel. Esa hoja de papel que ustedes apuntaron y copiaron la receta es el ARN. Su código genético es eso, ¿no? El código genético que tenemos son cómo formar proteínas de nuestro cuerpo. El ARN es la copia que hacemos de esa información y esa copia la llevamos finalmente al ribosoma que te permite crear. El ribosoma básicamente sería como el horno donde vas a cocinar, donde ya metes los ingredientes. Pero ¿qué ingredientes vas a usar? ¿Quién lo está diciendo? El ARN, ¿no? La receta que copiaste. Metes el montón de ingredientes, el ribosoma que es el horno lo cocina y finalmente te arroja la proteína que es el resultado. Así funciona el código genético, ¿no? Esencialmente, así funciona el código genético. Entonces, ¿se podría decir que el ARN es como un transportador de lo que tiene el ADN? Sí, es como copiar el mensaje, ¿no? Hay muchos tipos de ARN, pero en esencia el principal lo que hace es eso. Copia el mensaje del ADN. Como que yo tengo mi almanaque o mi recetario viejísimo que dice tu mamá, no me lo toques, no te lo llevas a tu casa si quieres saber la receta. Mejor agarro una hoja de papel y lo copias para que me dejes mi recetario donde está. Esa hoja de papel que tú copiaste con tu receta es el ARN. Y el recetario original de tu mamá que no te dejaron sacar es el ADN. ¿Estamos? Siempre que quieras sacar una receta, ¿a dónde vas a regresar? Al original, ¿no? Al ADN. Al ADN. ¿Que quiero producir otra proteína? Vamos a buscar en el ADN cuál está. Ah, ya, esta es la que quiero. ¿Qué voy a hacer si la quiero hacer? La voy a copiar en un papel. ¿Ese papel qué va a hacer? El ARN. El ARN. Y el ARN lo voy a llevar a la cocina, a un horno, donde voy a agarrar los ingredientes, que son ¿quiénes? Ribosoma. Los aminoácidos. El horno es el ribosoma. El ribosoma es el horno. El ribosoma es quien va a procesar todo, ¿no? Pero, ¿quiénes son los ingredientes para hacer la proteína? Los aminoácidos, ¿no? Aminoácidos. ¿Quién es la receta ya final servida? La hemoglobina. La proteína en general, en este caso la hemoglobina, ¿no? Pero cualquier proteína. Entonces, básicamente ese es el concepto de lo que es el código genético, ¿no? Ustedes tienen, y eso es interesante, ¿no? Como todo lo que hace su cuerpo se fundamenta principalmente de proteínas. Todo. Es más complejo de explicar, pero para que lo entiendan, todo lo que hace su cuerpo se establece, porque lo único que pasan ustedes de una descendencia a otra son instrucciones de cómo armar proteínas, ¿no? No de cómo armar azúcares, no de cómo armar lípidos. Lo único que necesitan para crear un nuevo ser es pasarle la información de cómo crear proteínas. Y a partir de eso las proteínas hacen todo lo demás, porque las proteínas son estructuras, porque las proteínas son enzimas para los procesos metabólicos, ¿no? Entonces las proteínas lo son todo, son la esencia de la vida, ¿no? La formación de proteínas. Entonces, el ARN, ¿sí?
Hay 3 tipos, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, con diferentes funciones. El ARN mensajero es esta receta de cocina que estábamos diciendo, ¿no? La receta copiada. La copia que hicimos para poder trabajar. El ARN de transferencia es un ARN que se encarga de traer los aminoácidos. Es como si agarraras un mensajero que te traiga las recetas, que te traiga los ingredientes de la cocina, ¿no? Y el ARN ribosómico están los ribosomas. Pero básicamente el ARN es el más importante para la síntesis de proteínas. Es el que te permite sintetizar proteínas, el ARN. ¿Sí? Es el que lleva el proceso de la síntesis de proteínas. Mientras que el ADN sirve para el almacenamiento de la información genética, ¿no? ADN almacena información y el ARN te dice cómo sintetizar proteínas. Ok. Lo vamos a parar porque hasta ahí termina la parte de macromoléculas. Les voy a mandar, ya para terminar, ¿todas las preguntas hasta aquí? No. No, ninguna. No. ¿Quedó claro todo? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Sí, todo claro, gracias. Ok, les voy a mandar el enlace del examen de Kahoot, si lo quieren hacer. Les acabo de enviar. Ah, no. No, ese enlace no, ¿verdad? Espérenme. No, ese enlace no hay que... Una no, pregunta. Sí. Pueden mandar, porfa, espérenme, soporte. Pueden mandar el enlace de Kahoot, que es el que les mandé, no es. Ese ignórenlo. Sí, ahorita lo mando. Y a ver si puedes borrar el que mandé, porque ese sí no era. Sorry. Y está porque tienen que entrar a otro enlace, no al mío. Dígame, ¿dudas, preguntas? Yo le iba a preguntar algo. Digo. Si mañana igual la clase será a las 7 de la tarde. Ale, no sé. ¿En qué No, quedaron? mañana será a las 6. Ay, es que mañana no puedo conectarme a las 6 porque tengo clase de mi escuela. Entonces, ¿las diapositivas las manda o se graba la clase? La clase se graba, ¿no? Luego lo vamos a subir al canal de YouTube para que lo puedan checar ahí. Ok. Disculpe. Si se graba la clase, ¿alguien podría pasármela, por favor? Sí, de hecho lo vamos a subir al canal de YouTube, lo van a poder consultar ahí después. Ah, ok. Gracias. Dígame, ¿quién más dijo algo ahorita? Mañana vamos a ver anatomía. Es que creo que vi por ahí. Sí, lo que sí, ¿Sí? es Ok. que preguntan también bioquímica, ¿eh? Todo lo que le estamos metiendo en los temarios es porque lo preguntan en el examen. No solamente es anato, también un poco de química. Entren al segundo link, el de Kahoot. Ahí les estoy mandando por el chat el link para que puedan entrar. Sofía García no es la hermana de Estela. No. No me deja entrar al link. ¿No los deja entrar? No, bueno, a mí no me deja. ¿Tiene tope de participantes? ¿Sale? ¿No han checado eso? ¿O si han podido meter más gente de lo que...? Ah, no, sí entran varios. Solo entren al segundo link que mandé, que es el Kahoot. segundo, el cortito, el que dice Kahoot. El de www. El más cortito. Vuelvo a mandar vale, el cortitito. Pero a mí también me estaba fallando, sino nada más que agarren el pin y ya te deja entrar. Sí, igual solo con el PIN. O pueden escanear el código QR.
Entran a la página, busquen Kahoot y van a entrar a uno que dice Kahoot It. Voy. Yo voy a mostrar para que vean. Disculpe, ¿y usted igual nos dará la clase de mañana o las clases la dan diferentes personas, diferentes días? Depende. Se supone que hay un solo maestro. Ahorita nada más entré de visita. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Esa es la página, miren, Kahoot It. Entran y ya les va a pedir el pin. Pero es Kahoot It. Así nada más. Puede que yo, ¿por qué? Es que me gustó la manera en la que explica y se me hace más fácil entenderle. Ok. A mí también me gustó. Y dije, ¿por qué no quieres que venga mañana o qué? Me estás corriendo desde ahorita. Chale. No, todo lo contrario, me gustó mucho la clase. La manera en la que explica y se desenvuelve hace a que yo pueda entenderle mucho más al tema. Gracias, gracias. Dice, porque se va a venir usted para que no venga, dice. No. Ok, ¿ya? Yo creo que ya, ¿no? Los demás no sé si van a entrar o sigo Me esperando. deja entrar, no me deja entrar. Pues les dije les mandé, les mostré la página, ¿no? ¿Vieron la página donde puse cuál era? Sí. ¿Todos lo vieron? Espera, me está cargando. Sí. A ver, Bueno, mientras, aunque siguen entrando. ¿De dónde son? Hay algo que son. ¿Quién es de Chiapas? de Oaxaca. De Oaxaca hay gente. Sí. ¿De dónde más? Del Estado de México. El Estado de México. De Tabasco. De Tabasco. Michoacán. Aguascalientes. Yucatán. La más bonita. Honduras. Cuernavaca. Espera, Campeche. ¿Alguien dijo Honduras. Honduras? ¿Honduras? Sí, yo, Gabriel Ávila. Chale, ¿y qué onda? ¿Cómo llegaste aquí? Vi el enlace en TikTok. Ah, ya. ¿Y quieres estudiar medicina? Eso. Yo también. ¿Honduras? Igual. Me mandaron. Ya. Sí, las redes sociales, es que las redes sociales son ilimitadas, ¿no? Es como que el alcance es universal. Honduras. Sale, yo creo que ya, ¿no? ¿O quién falta? ¿Alguien más Sí. falta? ¿No? Hay 42, pero no sé cuántos son de mi equipo, así que ya no faltan tantos. ¿Alguien de los que está ahorita que me escucha que diga que lo esperemos o con él? A mí, espérenme. Ya me está cargando la página, please. Igual es que mi internet está un poco lento, no puedo entrar. Me está cargando. Entonces, desde Honduras hay unos en el Estado de México. Chale. De todos lados. Hay una facultad de medicina. He investigado el sureste del país porque en algún punto quiero llegar allá a dar clases. Pero una de las escuelas más difíciles para entrar hay una en Argentina, ¿no? Que es muy peleada para medicina. A ver si algún día nos toca tener alguien de por allá. ¿Qué facultad existe en Honduras de medicina? Unitec. Unitec. La UNAM y la Católica. ¿La UNAM? ¿Hay una sede de la UNAM allá? Sí. ¿O quieres venir a México? Cuando me No. me pide... no, ya lo vi, gracias. Okay. ¿Y tienen clases en la noche todavía en la prepa? Que vi que peleaban con el horario de... Sí, hasta las 8. Ay, qué feo. Sí, qué horror. Pero mi horario es horrible porque a veces entro a las 7, salgo a las 5, o entro a las 3, salgo a las 8, o a veces todo el día. Sobre pretexto de las clases en línea, agarran unos horarios bien marcianos.
Disculpe, ya aparece mi nombre ahí, ya me ¿Ya? registro. ¿Ya entra entonces? Yo creo que ya, ¿no? Porque si no, Ya. muchos no van a salir. Entonces, está bueno. Vamos a dar esta. Le quité la musiquita sobre. Pero acuérdense, la fuente de energía principal es los carbohidratos, ¿no? A pesar de que los lípidos tienen más energía, la principal fuente del cuerpo son los carbohidratos, no los lípidos. Para los 6 que se fueron. Claudia Rosales. ¿De dónde es Claudia? En las membranas celulares, los más famosos son los fosfolípidos, porque tienen la parte polar y no polar y permiten esa formación doble de la membrana, ¿no? De tenerlo polar hacia el agua, la cabeza fosfato, y lo no polar o las colas de ácidos grasos hacia adentro. Por eso es que son los fosfolípidos, ¿no? Los triglicéridos son la forma más abundante para almacenar grasa, no para las membranas celulares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, recuerden, las proteínas, su monosacárido sería los aminoácidos, ¿no? Las proteínas se forman de los aminoácidos. Siguiente. Exacto, ¿no? ¿No escuchaban la frase de niños que tenían ¿qué tiene el rey en la panza? ¿No? Sí. Sí. La respuesta es triglicéridos, ¿no? Ya quedamos que la grasa es triglicéridos. Son triglicéridos, la forma en que almacenamos. La más abundante que tenemos, porque lo que almacenamos son triglicéridos. Este es de verdadero o falso. Ok, acuérdense, el ARN es importante para la síntesis de proteínas, ¿no? Como hemos mencionado, porque es la que lo lleva a la información a las instrucciones del ribosoma para tomar todos los ingredientes y poder formar las proteínas. Claudia Rosales, ¿de dónde eres? ¿De dónde es Claudia Rosales? Felicidades a todos. Aguascalientes. De Aguascalientes. Ah, ya. Recuerden que la última semana el examen del final, que creo que es el viernes, es un examen de competencia, ¿no? Y el primer lugar se le va a regalar una beca de nuestro curso, ¿no?
Va a estar becado con nosotros para que tome el curso gratis con nosotros, ¿no? Ya todo está completo, el curso completo de todas las semanas, nuestro examen de admisión. Entonces es importante que entren a las clases y que esperen el examen del viernes y pongan atención para que el primer lugar del viernes, ese se gana la beca completa. Ok, sale pues. Pues con eso terminaríamos. Disculpe, Dime. lo que comentábamos ayer era que algunos tenemos problemas con Kahoot Ujú. porque solo nos aparece como los colores de la respuesta y nos tenemos que salir del juego y meternos a la clase para poder ver las respuestas y eso nos hace perder tiempo. Allá, porque es que necesitan tener, yo les sugiero que se conecten con otro dispositivo. Tienen que tener doble pantalla, tienen que tener en la computadora de preferencias viendo la presentación de nosotros y abrir el Kahoot en el celular. Si no tienen una computadora y un celular como para poder hacer esto, pidan prestado el teléfono de alguien y entren desde ahí. Mándense el link y pidan el teléfono de su hermanito o de su mamá o de alguien para poder entrar al Kahoot y que tengan esa doble pantalla y en su teléfono tengan la presentación y en el otro teléfono tengan las respuestas. ¿Me explico? Pero básicamente necesitan dos dispositivos. 2 computadoras, 2 teléfonos, una computadora y un teléfono, lo que puedan, para que se les haga fácil, porque sí, si no le va a pasar esto. ¿Qué es que ese es Kahoot? Es cosa de Kahoot. Okay. ¿Otra duda, pregunta? ¿No? Sale pues. Si no hay dudas, preguntas, nos estaremos viendo mañana. Cuídense, buenas noches y nos estamos viendo. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias por la clase. Hasta luego. Hasta luego.